Saludos compañeros, mi nombre es Benjamín Salazar Mazo Y mi nombre es David González. y en el día de hoy vamos a mostrar la solución del ejercicio número 109 del capítulo 8 del texto de termodinámica de Sengel en su novena edición. A continuación voy a leerles el enunciado rápidamente. En las grandes plantas termoeléctricas, el agua de alimentación se calienta a menudo en calentadores de tipo cerrado, que son básicamente intercambiadores de calor, mediante vapor de agua extraído en alguna etapa de la turbina. El vapor de agua entra al calentador de agua a 1.6 megapascales y 250 grados Celsius y sale como líquido saturado a la misma presión. El agua de alimentación entra al calentador a 4 megapascales y 30 grados Celsius y sale 10 grados Celsius por debajo de la temperatura de salida del vapor. Despreciando cualquier pérdida de calor de la superficie exterior del calentador, determine a. La relación de los flujos másicos del vapor extraído y el agua de alimentación calentada, y b. El trabajo reversible para este proceso por unidad de masa del agua de alimentación. Suponga que el entorno está a 25 grados Celsius. Bueno, entonces a continuación, acá les muestro en la ventana del IES nuevamente el enunciado con un diagrama en el cual hemos definido los estados, los hemos marcado dentro de la figura y numerado eh, para, para saber y tener pues claridad de qué es lo que está ocurriendo en cada una de las corrientes. Los hemos marcado como en estados 1 al 4. En el estado 1, pues en la parte 1 es donde entra el agua. En el estado 2 sale el agua como líquido saturado, por lo tanto hay un cambio de fase dentro del serpentín del intercambiador de calor, y lo que está sucediendo es que el agua de alimento que entra en la corriente número 3 está recibiendo el calor que le entra a partir del vapor de agua y sale por la tubería del estado 4. Entonces, básicamente lo que tenemos es un proceso en el cual el agua se precalienta en el intercambiador de calor utilizando el vapor que se extrae de la turbina dentro del proceso de generación de energía con vapor. En el ejercicio lo que nos piden entonces es calcular el cociente de los flujos másicos de vapor y agua, así como el trabajo reversible para este proceso por unidad de masa de agua. Ok, listo, entonces. Lo primero que nosotros tenemos que hacer teniendo definidos todos los estados, entonces es plantear un balance de energía que me dé las cuentas de la transferencia de calor desde el fluido caliente, que en este caso sería el vapor, que entra hacia el fluido frío, que en este caso sería el agua que queremos calentar. Entonces a continuación podemos ver el balance de energía que nosotros planteamos en la siguiente figura de Paint. Entonces el término del balance de energía para este sistema, tomando como volumen de control obviamente todo el sistema, quedaría como sigue. El primer término está asociado con el flujo másico de agua en estado estacionario para este sistema. El segundo término es el calor específico del agua fría para este sistema. En este caso nosotros hicimos la suposición de que este coeficiente no va a cambiar durante el proceso. Lo supusimos constante, multiplicado por el cambio de la temperatura desde la entrada hasta la salida para el agua. Entonces, como explicamos anteriormente, todo el calor que transfiere el vapor o todo el calor que es cedido por el vapor lo va a recibir el agua y lo va a usar para aumentar su temperatura. Entonces los términos que leímos anteriormente van a estar igualados al flujo del vapor, flujo másico del vapor, multiplicado por el calor específico de ese vapor. Hay que tener en cuenta que es diferente ese calor específico para cada fase, independiente de la sustancia que se utilice, multiplicado por la diferencia de temperaturas entre la temperatura de entrada del vapor hasta la temperatura de saturación de ese vapor, que es el calor que entregaría por disminuir esta temperatura este vapor. Sumado se encuentra el término del calor de cambio de fase. Ese calor es la energía que entrega el vapor debido a, precisamente, y valga la redundancia, a cambiar de la fase gaseosa a la fase líquida a la temperatura de saturación que nos da el enunciado. Listo. Entonces, teniendo
teniendo este balance de energía, lo único que se necesita hacer es de la ecuación se necesita despejar la relación de estos flujos de vapor. Entonces lo que se hace es pasar el flujo másico de agua al lado derecho a dividir y pasar todo lo que está multiplicando el flujo de vapor al otro lado a dividir. Obviamente se necesita calcular primero todos estos parámetros de acuerdo a las condiciones que da el problema, y aquí podemos ver cómo definimos estas condiciones con el IS. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de las suposiciones. Como mi compañero ya lo mencionó, habíamos asumido el calor específico constante para las sustancias. Adicional a ello, no hay pérdida de calor en el sistema con los alrededores. El intercambiador de calor en este caso funciona en estado estacionario y las sustancias no entran en contacto entre sí. Entonces, como ya lo mencionamos, hemos dividido el ejercicio en esta primera parte por estados para, con el uso del IIS, calcular las propiedades requeridas en cada uno de ellos. En este caso, según el enunciado, tenemos datos de presión y temperatura a la entrada, y también para el caso del vapor y del agua, el cual es el caso del estado 3, que también tenemos una presión y una temperatura de entrada. En el estado 4, el enunciado nos dice que la presión de salida de esta agua de proceso va a ser igual al estado de entrada, y la temperatura a la que sale el agua una vez ha sido calentada va a ser 10 grados por debajo de la temperatura de saturación a la que sale el vapor en el punto 2, o sea, en esta parte de acá, como líquido saturado. Entonces, con la ayuda del IES vamos a calcular varias propiedades para poder realizar los balances y dar solución a los literales que nos propone el ejercicio. Entonces, acá lo que les mostramos es cómo se calcula cada una de esas propiedades utilizando la función de acá, la información de las variables termodinámicas que nos provee el software, y vamos construyendo nuestras ecuaciones. En este caso, acá en el apartado de datos, lo que hicimos fue definir el delta de H de vaporización para el estado 2, el cual es líquido saturado, que en realidad se trata del vapor que ya ha cedido su calor al agua y se convierte en un líquido saturado a la salida. También tenemos los coeficientes, las capacidades caloríficas, tanto del agua y del vapor. Y algo muy importante es este dato T sub 0, que es la temperatura de los alrededores, que nos servirá finalmente para realizar nuestro balance y calcular el trabajo reversible, que sería el literal B. Entonces vamos con el literal A, que es el cociente de los flujos mágicos entre las corrientes de agua y de vapor, que ya mi compañero lo había explicado. Lo que se hacía era tomar básicamente el balance de energía para el sistema y plantear el cociente entre el flujo de vapor y el de agua. Listo, ok. Rápidamente se puede concluir de esto. Se puede concluir pues ya con el resultado. Esa relación de flujos mágicos, o sea, la relación entre el flujo mágico de vapor respecto al flujo mágico de agua, nos dio a nosotros de 0.37 o aproximadamente 0.37. Lo que quiere decir esto es que necesitamos en comparación muy poco vapor para aumentar la temperatura del agua de 30 a aproximadamente 190 y algo grados centígrados. Eso se debe a que esto es un líquido el líquido está a una presión relativamente alta, y como se ve no hay un cambio de fase de este líquido. Todo el calor que le está ingresando, que le está entregando el vapor, lo está usando para aumentar su temperatura. Listo, vamos con el literal B. Entonces, para calcular el trabajo reversible era primero menester llevar a cabo un balance de entropía en el sistema para poder conocer cuál era la generación de entropía de este proceso. Entonces vamos con el balance. Aquí tenemos que el cambio de entropía para el volumen de control, el cual, pues,
como ya habíamos asumido que funciona en estado estacionario, será cero, no hay acumulación de entropía en el sistema. Y también tenemos que luego de realizar un despeje, la entropía generada para el sistema será la resta, y luego del despeje de la entropía que está entrando y saliendo en cada una de las corrientes dentro del sistema. Entonces, acá lo hemos definido en este término, que la entropía generada será calculada con la resta de las entropías de salida y entrada para la corriente de agua y la entropía de salida y entrada para la corriente de vapor multiplicada por el cociente de los flujos másicos tanto del vapor y del agua. Calculado en el punto anterior, en el literal anterior. Ese dato de entropía generada nos dio 0.2065 kJ kilogramo Kelvin. Acá aparece en el resultado de la ventana de soluciones del IES. Y posteriormente, para poder determinar cuál es el trabajo reversible, nos valimos de la definición del balance de exergía para cualquier sistema que experimenta cualquier tipo de proceso, en el cual se define que la exergía que está entrando y la que está saliendo está transportada tanto por la materia como por la masa, y a este término se le debe restar una cantidad que llamamos exergía destruida, la cual será igual al cambio de exergía dentro del sistema. Ok, listo. Entonces el cambio de exergía dentro del sistema se hace cero, precisamente porque estamos hablando de procesos reversibles. O sea, estamos tratando de calcular el trabajo reversible, y como este se hace cero, la exergía destruida se hace igual a la diferencia entre la exergía que sale entre la transferencia de energía, en este caso en forma de calor porque no hay transferencia por trabajo, y como los fluidos no están en contacto tampoco hay por transferencia de masa. Entonces la exergía destruida se hace igual a la exergía de transferencia que entra, que sale menos la que entra, y este término va a ser igual a su vez al trabajo reversible. Entonces la exergía destruida va a ser igual a, según la fórmula que daba el libro, a la temperatura de los alrededores, tomando obviamente el volumen de control del sistema total, por la entropía generada. Entonces, como lo vemos en esta fórmula de acá. Entonces, de esto, y teniendo en cuenta que ya habíamos calculado la entropía generada, simplemente es despejar el T sub 0, simplemente es multiplicar T sub 0, que anteriormente lo habíamos especificado como la temperatura a la que están los alrededores, donde no hay transferencia de masa, transferencia de calor con el sistema, por la entropía generada. Este término nos da aproximadamente 61.56 kilojulios por kilogramo. Y bueno, compañeros, esta es la solución que nosotros proponemos para el ejercicio. Esperamos que alguna duda o sugerencia, por favor, nos la hagan saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.